Las temáticas que se van a abordar son la participación, la democracia y la cultura política. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? El Estado son las instituciones, la nación es todo el pueblo y el gobierno son aquellas personas que ponemos de manejo en las instituciones. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? La participación política es aquella que le damos a las leyes, a los gobernantes y la democracia es aquellos derechos que tenemos para elegir nuestro propio gobierno. ¿Cómo define política? Política es la ciencia que estudia las leyes. ¿Cuál es la diferencia entre política y lo político? Política son todas las leyes y lo político son aquellas personas que ya empiezan a ejercerlo para los derechos y deberes de toda una población o un pueblo. ¿Qué elementos componen la cultura política? Está lo civil, lo parroquial y la participación del pueblo. ¿Qué elementos involucra el ser humano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? Los elementos es el manejo que le damos o que le da poder a nuestros gobernantes, que son los que crean las leyes. Aquellos derechos son para toda la población sin discriminación alguna y los deberes son las obligaciones de todo el pueblo. Muchas gracias, Diana. Gracias a ti, Dayana. Yamile Mondragón. Las temáticas que se van a abordar son la participación, la democracia y la cultura política. Yamile, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? El Estado son todas las instituciones. El gobierno es una institución la cual nosotros como nación elegimos. La nación somos todos. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? La participación política es una institución que solo participan algunas personas. La democracia es la cual nosotros tenemos el derecho y el deber al voto y a reelegir o elegir a cualquier persona. ¿Cómo define la política? La política son como conjuntos de personas que hacen como ciertos grupos para nosotros saber y elegir. ¿Cuál es la diferencia entre política y lo político? La política es como otro conjunto de que quieren tener un poder en lo político. ¿Qué elementos componen la cultura política? Elementos que componen la cultura política. La cultura política son como ciertas instituciones que tienen como sus propias democracias y eso componen una cultura. Cada quien tiene como su cultura, su política y sus pautas. ¿Qué elementos involucra el ser humano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Los derechos como ciudadanos son el libre albedrío, no importa la distinción de la raza, el sexo, el color de la piel, origen o religión. El deber son todo lo que nosotros como personas tenemos que cumplir en este estado. Muchas gracias, Yamile.